Bueno, nuevamente pero muy buenos días para todos. Buenos días, agradeciendo de antemano su participación en estas charlas. Tal y como lo habíamos comentado en unas reuniones anteriores, vamos a empezar un ciclo de charlas referentes a todo el tema de las estaciones de servicio de nuestra labor. El día de hoy empezamos con una que es bastante importante y más que estamos en una reforma laboral, que es el contrato laboral desde el punto de vista jurídico. Nuestro asesor jurídico, Edwin Roncancio, ya está presto para dar arranque. De hoy en 8 días o la siguiente semana tenemos otra charla bastante interesante. Es el negocio de las estaciones de servicio en momentos difíciles, de que más o menos trata de estrategias y alternativas que pueden aplicar las estaciones de servicio en estos momentos tan duros para la economía colombiana y tan fuertes para nuestro sector, como es de conocimiento de todos. En 15 días, nuestra ingeniera del sistema de gestión y seguridad y salud en el trabajo también nos va a traer un tema bastante importante. Estamos programando también una charla exclusiva para todos nuestros vendedores de servicio, para nuestros isleros denominados comúnmente. Vamos a enfocarla en servicio al cliente y pues la idea es seguir con este tipo de charlas. Ya saben que cuentan con la federación en cualquier momento que lo requieran, cualquier solicitud, cualquier duda que tengan. No se olviden que estamos prestos a atender cualquier requerimiento y pues para no extendernos tanto y sin más detalles, le doy paso a nuestro asesor jurídico, el doctor Edwin Ricardo Roncancio Beltrán. Edwin, muy buenos días. Muy buenos días, don Adrián. Buenos días para todos. ¿Me confirma si me escuchan y me ven bien? Sí, señor, fuerte y claro. Bueno, entonces, mucho gusto. Yo soy Edwin Roncancia, asesor jurídico de Petrol Colombia. Y hoy iniciamos pues un ciclo de capacitaciones bastante importantes desde el tema jurídico. Digamos, hoy vamos a abordar el tema de contrato laboral y vamos a tocar también algunos aspectos de la reforma laboral que está cursando actualmente en el Congreso. Entonces, ¿qué vamos a ver el día de hoy? ¿Cómo es un contrato laboral? ¿Qué tipos de contratos laborales existen? Vamos a mirar... ¿Cómo me le va? Don Eduardo, ¿cómo ha estado? No he eh, salido al sol. hay un micrófono activado. Vamos a mirar pues un ejemplo de contrato laboral con sus respectivas cláusulas y un segundo tema, vamos a mirar cómo es el tema de sanciones y reglamento de trabajo, un poco someramente. La idea de este ciclo de capacitaciones es que más allá de una clase pues sean temas prácticos y que podamos resolver dudas de ustedes como administradores y dueños de estaciones de servicios. Entonces, en cualquier momento pueden intervenir a través del chat, levantando la mano y pues pasamos a resolver algunas dudas. Después de este ciclo laboral, que serán varias capacitaciones, serán al menos 2 capacitaciones o 3, dependiendo de los temas que ustedes como afiliados propongan. Vamos a empezar otro ciclo de capacitaciones que será sobre cómo atender visitas en estaciones de servicio. Nosotros como estaciones de servicio tenemos muchos entes que nos vigilan. Superintendencia de Industria y Comercio, alcaldías municipales, gobernaciones en algunos temas, secretarías de salud o sus equivalentes. Y pues tenemos que atender visitas, mirar cuáles son los requisitos de las visitas, cómo se llena un acta, cuáles pueden ser las posibles sanciones, cuáles son los procedimientos. Y pues tanto en los temas laborales como en estos de visitas, pues cómo Petrol los puede acompañar a ustedes en estos trámites. Dejo en primer lugar pues los datos de contacto de Petrol. Tienen el correo electrónico fedispetrol@hotmail.com y mi correo personal asesoríasrb@outlook.com y mi número de teléfono
Para cualquiera de estas consultas en tema jurídico me pueden escribir directamente y si no, también con la señorita Claudia de Face Petrol coordinamos quién del equipo del trabajo, si algún ingeniero o de la parte contable, los podemos visitar o atender para cualquier requerimiento. Si gustan pueden tomar la foto o el pantallazo de los datos de contacto y antes de iniciar. Bueno, como les comenté, pues la idea es hacerlo un poco práctico de cómo es un contrato laboral, cuáles son sus cláusulas, cuáles son sus alcances. Y pues para eso traje un modelo de contrato de trabajo que es el que vamos a analizar el día de hoy. Estos contratos de trabajo, Petrol los elabora para ustedes los afiliados. En cualquier momento pueden escribir al correo de Petrol a mi correo sobre la necesidad de un contrato de trabajo o la actualización del mismo. Ya nos ha pasado que varios afiliados tienen trabajadores bastante antiguos, con una antigüedad de 10 o 20 años, y también es posible actualizar el contrato de trabajo. Nosotros de vuelta les enviamos un formato en blanco, muy similar al que están viendo en pantalla en Excel. Nos llenan estos datos básicos del trabajador y pues nosotros de vuelta les enviamos el contrato de trabajo totalmente listo para que ustedes lo puedan firmar. ¿Qué datos pues se requieren? El nombre del empleador, datos en general de la estación de servicio, datos del trabajador como la dirección física, correo electrónico, contacto de emergencia, el cargo, nacionalidad, del salario y pues la duración del contrato. Empezando pues con el encabezado, que a veces uno pasa de largo, pues está la identificación de qué tipo de contrato nos encontramos. Entonces, este es un contrato individual de trabajo a término inferior a un año. Este ejemplo que les traemos. ¿Cuál es la importancia de tener un contrato por escrito? Digamos, es un requisito legal para que nosotros podamos tener un contrato de trabajo a término fijo que sea escrito. Y si no lo contemplamos por escrito, sí o sí se convierte en un contrato a término indefinido. Entonces, esto es parte también del proyecto de reforma laboral que pasamos en segundo punto a examinar. Y es que pues este proyecto de reforma laboral busca que la generalidad sea el tema de un contrato indefinido y solamente con unas excepciones se podrá tener un tema de contrato a término fijo. Hay una pregunta que me escriben por el chat. Edwin, eh, sí tengo una pregunta, pero usted mira, ¿dejamos todas las preguntas al final o las vamos haciendo a medida de... Si es del tema, la podemos mirar de una vez, don Adrián. En muchas estaciones de servicio, especialmente en las estaciones de los pueblos, el contrato individual de trabajo por escrito no se utiliza. Normalmente se contrata el vendedor de servicios o el auxiliar verbalmente. Esto desde el punto de vista jurídico es bueno, regular, malo para una estación. Bueno, digamos si hay un tema de Ujú. aplicación de la ley, No, eh, mañana no me ocupará el baño porque soy viejo. Pero eh, mañana ocuparé el baño porque ya. aprendí. Por favor, apagamos los Listo. micrófonos. Eh, Hay un tema de la ley, pues la ley es aplicable para todos. Digamos, la ley es dura y la ley no tiene discriminación sobre qué tipo de estación de servicio somos. Si estamos en Bogotá, si estamos en Villavicencio, si estamos en Acacías, si estamos en Ocaña. La ley, pues, es única. Eh, es un poco injusta esta aplicación igualitaria porque, como ustedes, estaciones de servicio, saben que como modelo de negocio no es lo mismo tener 10 estaciones a tener una estación de servicio. Y a veces el punto de equilibrio económico no es tan claro, pero realmente en temas laborales no hay una posibilidad de evadir la norma, de decir, no solo en algunos pueblos hemos encontrado que también o se exceden los periodos de trabajo o la remuneración es inferior al salario mínimo, o como la pregunta de Adrián, si se puede o no obviar un contrato escrito, pues realmente no. Pues para la pregunta es, pues hay una sola norma y es, todos los contratos son contratos a término laboral indefinido y solamente y única y exclusivamente para que sean contratos a término fijo, se necesita que sea por escrito. Es un requisito legal que no se puede obviar. Bueno,
Y pues tiene pues bastantes beneficios. Vamos a ver este clausulado de tener por escrito la norma. Si tenemos es por escrito el contrato y tenemos escrito esta norma entre las partes, pues podemos incluir bastantes cláusulas beneficiosas para la estación de servicio. Digamos, empezando por el tema del horario de trabajo. Muchas veces los contratos quedan en una fecha, se firman en una fecha, pero los horarios de la estación van cambiando y con la regulación nueva que entra en reducción de jornada laboral, pues van cambiando mucho más los turnos. Empezamos con una jornada laboral de 48 horas a la semana y el objetivo de la norma es llegar a 42 horas a la semana. Por eso, pues en los contratos que elaboramos en Face Petrol siempre dejamos pues una cláusula bastante abierta. El horario de trabajo para un trabajador de lunes a domingo con el límite de horas semanales y con una programación que se realiza y se le comunica. Entonces, así la estación de servicio no queda atada a decir, es que en el contrato decía que yo sí o sí, yo tenía los turnos de 6 de la mañana a 2 de la tarde, de martes a viernes y los domingos de 2 a 8 de la noche. Muchas veces ha habido inconvenientes con algunos trabajadores porque mencionan que si no están en contrato de trabajo no van a modificar su turno u horario de trabajo. Por eso, digamos, la recomendación es dejar por escrito pues esta facultad de la estación de servicios de la empresa de dejar una programación diaria o semanal o mensual de turnos de trabajo. Una segunda beneficio de dejar por escrito pues es empezar un poco a mejorar el vocabulario y las funciones de los trabajadores. Los contratos de trabajo que más elaboramos son los contratos de los llamados isleros o bomberos. Digamos, acá se le deja el oficio o labor que desempeñar el trabajador. Normalmente, pues, digitamos acá islero o bombero. ¿Cuál es el inconveniente de dejar únicamente la palabra islero o bombero? Que, pues, si ustedes van a una definición de diccionario, islero o bombero, pues es la persona encargada de hacer el repostaje del combustible. Entonces, únicamente de tanquear los vehículos en la práctica. También ha habido No, señor. inconvenientes con algunos trabajadores que mencionan que no van a hacer actividades diferentes a repostaje o tanqueo de vehículos. Entonces ya hemos tenido que surtir algunos procesos con trabajadores de afiliados de Face Petrol que se niegan a realizar actividades básicas de limpieza, como lo son barrido de la estación de servicio, limpieza de vitrinas o ventanales, cargue o descargue de combustible, cargue o descargue de mercancía, o realizar inventarios de la estación de servicio. Hay una pregunta, si este formato lo podemos dar. Claro que sí. Si gustan, como les comenté al inicio, si tienen cualquier necesidad de un contrato de trabajo, bien sea de este islero que estamos conversando o de otro puesto en la estación de servicio, nos pueden escribir y de vuelta les enviamos un formato de Excel para que lo diligencien y les enviamos el contrato de vuelta. Bueno, continuando entonces, pues ha habido estos inconvenientes porque el trabajador se limita a la palabra islero o bombero y por ello, pues tanto en este sector de distribución minorista de combustible como en otros sectores, se ha optado por agregar o sustituir la palabra islero y bombero, o agregar la palabra operario. Operario pues es una cargo un poco más amplio y dentro de la palabra operario pues se pueden incluir muchas más funciones. Dentro de las sugerencias que nosotros tenemos, pues tenemos un listado grande de funciones de 27 funciones que pues cobijan bastante lo que sería la labor del islero, bombero u operario en este caso. Entonces, la atención de los clientes, el repostaje de combustible, el cobro del servicio, la limpieza de las áreas de servicio, inspección, gestión de residuos, limpieza general, limpieza de ventana, clasificación y almacenamiento, recepción de mercancías, selección de mercancías, carga y descarga de mercancías, etcétera. Entonces, pues esto queda mucho más amplio, queda mucho más claro para el trabajador y pues para la estación de servicio, pues lo que sería el mantenimiento normal y pues queda por escrito cuáles son las funciones de los trabajadores de estación. También el cargo puede llamarse ayudante de estación, nos pregunta don Alfonso López. Sí,
lo podemos agregar ayudante de estación, bombero, / operario. Realmente depende también del organigrama de la empresa. Operario pues es una palabra general, ayudante también. Y conservamos pues acá también una facultad de comunicar por escrito unas funciones relacionadas con el cargo o actividades adicionales. Entonces ya vamos dos beneficios de dejar un contrato de trabajo por escrito. Entonces el primero, si nosotros queremos tener un contrato a término fijo, por requisito legal, necesitamos únicamente que sea por escrito. Y el segundo que vemos es la claridad en las funciones y en el cargo del empleador del empleado, para incluir otras actividades cercanas concomitantes y no tener inconvenientes al respecto. Otro punto que empezamos a agregar dentro eh, de los contratos de trabajo es el tema de derechos de autor y cesión gratuita de derecho de imagen. Digamos, es una parte que no se tiene prevista normalmente en los contratos de trabajo o los contratos Minerva. Y pues esas campañas. En estos días está ya una campaña de Primax, de Biomax, hay unas mismas de las banderas, Texaco y todas las banderas, y nosotros mismos como estaciones de servicio sacamos muchas veces campañas, avisos o pósters. En estas campañas normalmente se utilizan videos, fotografías, audios de nuestros trabajadores, de nuestros operarios, administradores, etcétera. Y pues es bueno dejar por escrito pues cuáles son estos derechos que él tiene de sus fotografías, de acuerdo a la normatividad, y una sesión gratuita de derechos de imagen. Digamos, esto es una parte también que puede prevenir bastantes procesos entre el empleado y el empleador. Y es que pues el empleado, por haber aparecido en un comercial de Texaco a través de una estación de servicio, quiera reclamar o cobrar alguna suma por haber aparecido. Entonces, es bastante sano y saludable y a materia de prevención, pues dejar este tipo de cláusulas eh, en los contratos de trabajo. Bueno, vamos a ver otro tema. Vamos a ver un cuarto tema que es importante mencionar y dejar por escrito en los contratos de trabajo, y es el periodo de prueba. El periodo de prueba es bastante importante porque es un periodo en el cual el trabajador empieza en sus primeros días de prestación de servicio con el entrenamiento, con ensayos y pues en general el trabajo habitual. Este periodo inicial pues nos da un poco la visión de cuáles son las verdaderas habilidades del trabajador y si pues está capacitado o no para asumir un cargo. En el periodo de prueba pues el empleador tiene la facultad de desvincular sin ninguna causa y sin ninguna indemnización al trabajador. Cuando es un periodo o un contrato a término indefinido, el periodo de prueba no puede exceder 60 días. Y acá volvemos a el tema de lo escrito. Para que un periodo de prueba sea válido, bien sea en el contrato indefinido o en el contrato fijo, se requiere que quede por escrito la cantidad de días de este periodo de prueba. Entonces, cuando es un contrato indefinido, el máximo son 60 días, y cuando es un contrato a término fijo, el tope máximo es la quinta parte de la duración o el 20% del periodo de prueba. Hay unas excepciones, ya vamos a ver con la estabilidad laboral reforzada, en los cuales a pesar de estar en periodo de prueba, cuando hay un caso de estabilidad laboral reforzada, no se puede desvincular al trabajador. De hecho, la semana pasada tuvimos una consulta de una estación de servicio que tenía una trabajadora vinculada a la isla, era una islera, operaria o bombera, y en este periodo de prueba ella queda en estado de gravidez, queda en embarazo, y pues la pregunta es si como ella está en el periodo de prueba, se le puede realizar la desvinculación por este periodo de prueba. Y la respuesta pues es no. Realmente los periodos de estabilidad reforzada tienen pues una protección y pues tienen unas causales para poder ser desvinculados. Y a pesar de estar en periodo de prueba, pues estos
estabilidades reforzadas como lo es el embarazo, pues no se puede realizar una desvinculación. Entonces, sobre este punto del embarazo vamos a tocar un poco más adelante en esta capacitación y de seguro vamos a tener una específica del tema. Em, Otras cláusulas que son importantes añadir. Vamos a mirar dos cláusulas más antes de mirar el proyecto de reforma, que son importantes incluir en los contratos de trabajo es esto: pagos que no constituyen salario. Digamos, es habitual que al trabajador se le otorguen unos beneficios adicionales en cada estación de servicio. En algunos casos, un descuento en la comida, bonos de desayuno, bonos de onces, se les otorga muchas veces refrigerio de tinto, café, aromática, galletas, transporte, digamos, son grandes las cantidades de bonos o pues prebendas que cada estación de servicio puede tener con sus trabajadores. ¿Cuál es el inconveniente? Pues hasta ahí pues, no hay inconveniente. ¿Cuál sería el inconveniente? Que la norma laboral estipula que desde cualquier remuneración o cualquier entrega que haga el empleador al trabajador constituye salario. Y si constituye salario, pues también se debe pagar se debe calcular el valor económico de estos bonos, de este tinto, de esta aromática, de estas bonificaciones, para sumarse dentro de la nómina y también pagar una planilla de seguridad social acorde a estos eh, prebendas o bonos adicionales. Entonces, estas cláusulas lo que otorgan es pues una facultad para la estación de servicio de entregar pues estos auxilios extralegales, transporte, alimentación, refrigerios, sin que constituyan salario, y también la posibilidad de retirarlos. Es otro problema también frecuente en las empresas, que si se dan unas prebendas y de un momento a otro se quitan, pues empiecen temas de huelga o temas de demandas también por este tema. Y el último de los cláusulas que siempre es importante agregar es una autorización para el uso de datos personales. Entonces, no solamente las fotografías son datos personales, también lo es el correo electrónico, la cédula, la dirección física, la hoja de vida personal del trabajador. Y pues esta autorización hace parte de lo que sería una política de uso de datos que deben tener las estaciones de servicio. De seguro este tema de política de uso de datos la vamos a ver más adelante en otra capacitación, porque la Superintendencia de Industria y Comercio nos exige a todas las empresas y también a las estaciones de servicio una política de manejo de datos de trabajadores y de clientes, que también debemos relacionar con la facturación. Entonces, parte de lo que es una política sana del uso de datos, pues está el pedirle tanto al cliente como al trabajador, pues su permiso para utilizar sus datos. Y en el caso de los trabajadores, pues nos permitiría realizar una verificación en bases de datos, consulta de antecedentes, consulta de fraudes, consulta en la policía, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, digamos, hasta acá irían las partes principales de un contrato de trabajo, recordándoles pues todos estos beneficios o todas estas cláusulas. Tenemos la oportunidad de agregarlas porque tenemos un contrato escrito, como fue la pregunta inicial de don Adrián. En algunos casos se vincula el trabajador sin más, sin ningún documento, sin ningún pacto, ningún formulario, y lo que hacemos pues es entregarle pues total los derechos sin ningún límite al trabajador, y pues esto nos puede salir bastante costoso porque las demandas laborales, como ustedes ya lo saben, normalmente ascienden fácilmente en su cuantía. Bueno, hasta acá vamos con el contrato de trabajo y vamos a empezar a examinar un poco cómo es el procedimiento sancionatorio del trabajador, cómo son los llamados de atención, cómo son los descargos, cuáles son las sanciones que podemos aplicar y, en tercer lugar, mirar el proyecto de reforma laboral que tenemos actualmente. No sé si antes de cambiar de temáticas, algunos de los afiliados o miembros presentes a esta reunión tienen alguna duda del contrato laboral o las cláusulas que les mencioné anteriormente. Correcto. Creo que no veo manos levantadas ni en el chat.
De esta temática, pues les anuncio, vamos a hacer un ejercicio al final de esta capacitación, un quiz de 5 preguntas para que respondamos todos juntos acá a través del Zoom y pues hagamos una autoevaluación de cómo vamos en nuestros conocimientos de temas laborales. Bueno, empecemos entonces con el tema de reforma laboral. Esta reforma laboral actualmente está en trámite, ya fue aprobada en Cámara de Representantes, pero aún nos hace falta el tránsito por el Senado y la sanción presidencial. Entonces, ¿por qué hago esta claridad? Porque ya les mostraré algunos de los apartados que ya han sido aprobados. Falta bastante articulado por aprobar y a pesar de que ya haya sido aprobado por la Cámara de Representantes, puede que en el Senado se modifique ampliamente o pues se restrinja esta reforma laboral. Entonces, hemos seleccionado algunos puntos que vemos que han tenido acogida política y que seguramente van a seguir en tránsito. Y pues digamos, tiene una idea grande. Esta reforma laboral o el eje de esta reforma es priorizar el contrato de trabajo y el contrato de trabajo a término indefinido particularmente. Entonces, empecemos a mirar, pues hay unos contratos que habitualmente también firmamos en las estaciones de servicio, que son los contratos de prestación de servicios. Estos contratos, pues, no tienen la protección laboral que nos trae el Código Sustantivo del Trabajo. Son contratos civiles o comerciales y pues se realizan normalmente para la ejecución de una obra o la prestación de un servicio por cuenta propia del contratista. Digamos, esta es una diferencia principal entre el contrato de trabajo y el prestación de servicios. En el contrato de trabajo, yo como empresa le otorgo las herramientas al trabajador, le otorgo unos horarios, le otorgo un espacio para que desempeñe sus actividades bajo mis propias órdenes. En el contrato de prestación de servicios, es el contratista el que presta o sus instalaciones o sus herramientas y con sus propios horarios, pues realiza la prestación del servicio o la ejecución de la obra. Un requisito, pues, que nos traería esta reforma laboral para celebrar estos contratos de prestación de servicios o subcontratar unas obras. El primero de ellos es que estos subcontratistas, voy a leer, dice, individualmente considerados deberán tener su propia organización empresarial y especialización productiva, lo que deberán acreditar suficientemente en caso de exigírsele por parte de las autoridades judiciales y administrativas. Entonces, este punto es bastante clave porque le añade un requisito adicional de prueba para que podamos celebrar estos contratos de prestación de servicios. Entonces, si vamos a contratar el servicio de pintura en la estación de servicio de renovación de la sede administrativa o el pavimento o cementación de los pisos, pues este contratista debe verificar que tiene una especialización en el tema. No es un curso, pero debe verificar que tiene experiencia previa, que tiene un conocimiento técnico, que tiene sus propias herramientas, que tiene su propia estructura y pues será un requisito más adicional dentro de estos contratos. ¿Cuál sería la sanción de no cumplir con este requisito adicional que nos pone esta reforma laboral? Que si estos subcontratistas no cuentan con la especialización, no cuentan con la experiencia para celebrar estos contratos o las obras ejecutadas, estas relaciones se enmarcarán dentro del contrato de trabajo y deberemos pagarles todas las salarios, prestaciones sociales, planilla y todo lo que tiene que ver con el contrato de trabajo. Este es el tema. Segundo punto, pues que se trae de estos subcontratos, es el tema de la solidaridad y la relación laboral en escala. Entonces, empecemos por lo segundo, la relación laboral. Entonces, es una obligación de la empresa verificar que cuando contrato un contratista, contrato una prestación de servicio, los trabajadores que este contratista o prestador de servicio tengan un contrato de trabajo será una exigencia. Y adicional a eso,
en caso de algún incumplimiento que tenga el contratista o prestador de servicio, la estación de servicio será solidariamente responsable de las obligaciones salariales, prestacionales e indemnizatorias. Entonces vean que se sale un poco esta reforma de lo que teníamos habitualmente, pues muchas veces para limitar la responsabilidad, pues contratábamos un contratista, un prestador de servicio para que nos preste un servicio y pues si había alguna demanda se dirigía únicamente a este prestador de servicio. Con esta reforma laboral, pues el trabajador no solamente podrá demandar al prestador de servicios, sino a la misma estación de servicio para que le responda por salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones. Listo. Y relacionado, pues vamos ya dos consecuencias de los contratos de prestación de servicio. Vamos haciendo la enumeración. La primera de ellas es, se debe acreditar la experiencia o la especialización en la prestación del servicio. Primer punto. Segundo punto, se debe verificar que los trabajadores del prestador de servicio cuenten con un contrato laboral, so pena de ser responsables solidariamente. Y vamos a agregar un tercer requisito para poder contratar por prestación de servicios o un contrato comercial, y es que no se puede contratar con personas naturales para realizar actividades permanentes coordinadas en empresas privadas. Entonces, cuando realicemos actividades permanentes, no las podemos contratar a través de personas naturales, sino únicamente a través de empresas, demostrando los dos anteriores requisitos. Entonces, si prestamos un servicio habitualmente en nuestras estaciones de servicio y permanentemente este servicio, pues no lo podremos hacer a través del contrato de prestación de servicios o un contrato comercial similar. Bueno, vamos a mirar otro tema que no es nuevo, pero no teníamos una legislación del tema. Este tema de la estabilidad laboral reforzada sobre todo tenía una disposición jurisprudencial y pues bastantes sentencias de la Corte Constitucional. Y a través de estas sentencias es que nosotros podíamos hablar de una estabilidad laboral reforzada y podíamos tener una lista de casos en los cuales pues fuera aplicable. Y como les comenté ahora que revisamos el contrato, en el modelo de contrato que teníamos, estas estabilidades, pues, que buscan, no es un impedimento para que podamos despedir a un trabajador, pero sí debemos tener un procedimiento especial para poder sancionarlo, llamarle la atención o despedirlo. Y pues desde este punto de vista también, pues eso sí anularía en parte lo que es el periodo de prueba. Porque como vimos, el periodo de prueba es el espacio de tiempo en el cual el empleador puede despedir al trabajador sin justa causa y sin un proceso específico. Cuando estamos frente a un caso de estabilidad laboral reforzada, no podemos despedir bajo el periodo de prueba. Entonces, en primer lugar, ¿quiénes son las personas a las que les aplica estabilidad laboral reforzada? Entonces, acá tenemos amparadas por el fuero sindical. Deberíamos mirar de pronto nuestra capacitación derecho colectivo. Amparadas por fuero de salud, personas en situación de discapacidad. Y el caso que es mucho más frecuente en nuestras estaciones de servicio por número de casos, pues son las mujeres en estado de embarazo. Entonces, esta protección a las mujeres en estado de embarazo se da desde la concepción, desde que se verifica que la mujer ha estado en estado de gravidez, de embarazo, y la estabilidad laboral reforzada sigue hasta 6 meses después del parto, que es este periodo de lactancia también concomitante al embarazo. Esta estabilidad laboral reforzada se busca que se amplíe también a los familiares y pues por eso Leo dice, esta misma protección procederá a favor del cónyuge, pareja o compañero, compañera permanente, si ella tiene un empleo formal y es su beneficiaria en el sistema de seguridad social en salud. Entonces, esta parte sí es nueva,
ya existe esta protección, actualmente ya existe esta protección para la mujer en embarazo y con estos 6 meses adicionales, pero realmente la protección o la estabilidad laboral no está ampliado tanto como lo tenemos aquí. Entonces, por eso siempre será importante pedir una hoja de vida al trabajador y pues preguntar también por los contactos de emergencia y núcleo, porque a pesar de que tengamos un trabajador hombre, si pues esta persona tiene su cónyuge o pareja que está en estado de gravidez, si se llegara a aprobar esta reforma laboral, pues también el hombre pues tendría este fuero laboral reforzado. Entonces, para poder, estas son las personas a las que les aplica la estabilidad laboral reforzada. ¿Esto qué implica? Que además de seguir el procedimiento que vamos a mirar un poco más adelante sobre sanciones y descargos, además de surtir ese procedimiento interno, que se les debe demostrar una justa causa para el despido, requeriremos autorización del inspector de trabajo. Entonces, sin esa autorización del inspector de trabajo, no podemos despedir al trabajador o trabajadora a pesar de tener justa causa. Entonces, inspector de trabajo no hay en todos los municipios y ciudades de Colombia. En algunos casos, ya nos podrían consultar en Facebook, pero si se acudirá a un inspector de trabajo. En algunos casos, esa facultad la tiene el alcalde municipal y en algunos casos subsidiarios también la tiene el juez del trabajo a través de una demanda. Digamos, ¿cuál es Aló. la dificultad? ¿Hay un micrófono prendido? No sé si hay alguna pregunta. Bueno, en cualquier caso pueden levantar la mano o intervenir cuando deseen hacerlo. Sí, yo tengo una pregunta. Claro, señora Diana. Buenos días para todos. Eh, Tengo un tema de la pregunta con respecto a la media hora de lactancia que quedó amparada este año, el año, sí, este año. Sí. Hasta que el niño tenga los 2 años, se cubre esa media hora de lactancia adicional, ¿cierto? O esté lactando la madre, ¿sí? Digamos, ese tema, si gusta, lo podemos verificar también con Karen de Seguridad y Salud en el Trabajo, porque depende de los permisos y depende de las instalaciones de la estación de servicio. Digamos, en algunos casos puede ser uno de dos acuerdos. Uno, interrumpir el periodo laboral y que en un espacio que esté adecuado especialmente para la lactancia, la trabajadora pues realice la extracción de la leche y pues lo guarde con un almacenamiento. Digamos, ¿cuál es la dificultad de esta primera parte? Pues que hay que hacer un cuarto específico, hay que seguir unas normas sanitarias y pues hay que tener un asesoramiento de seguridad y salud para tener adecuadamente. El otro acuerdo que se puede llegar con la trabajadora es pues retirarse de la jornada laboral un poco antes para que pueda suplir esas necesidades en su propio hogar o directamente con el niño. Y pues lo que atañe al periodo laboral o la estabilidad sobre lactancia son 6 meses. Ya sería verificar con nuestra ingeniera de seguridad y salud en el trabajo cómo hacemos cualquiera de estos dos Bueno, acuerdos. o sea que a mí como empresa no me amarra esa media hora después de los 6 meses en cancelarle un contrato a una madre lactante, No, la ¿no? estabilidad laboral va únicamente en el estado de embarazo Sí. y 6 meses después del parto. Lo que Bueno, sí atañe a es. estabilidad laboral. Ah, bueno, sí, en el caso de ella, pues ella, nosotros qué hacemos con la jefe de sistema de gestión, lo que nos hacemos es pedir el certificado médico de que es madre lactante, pero me pasó un caso acá en Monte Carlos, porque estoy hablando de otra estación que tenemos nosotros en Cabullaro, con esa trabajadora y las niñas que yo tenía acá, tuve 3 embarazadas y fueron a pedir ese certificado médico y pues las mismas doctoras le dijeron, pero certificado médico lactante, no, nosotros no podemos, ¿cómo podemos evidenciar que ustedes sí están lactando o no están lactando? Entonces, y Claro, ahí sí tengo yo ese también. caso de esa chica ya, pues que ella sí va al médico y el médico sí dice, sí, madre lactando, ¿sí? Y es una niña con condición especial. Entonces sí hemos tenido como varios conflictos con ella porque ella siempre ampara en su condición de la niña, ¿sí? Es que no puedo ir por esto, necesito estos permisos, necesito esto, es que la ley, es que el artículo, o sea, ella está muy bien asesorada
Por eso Sí, preguntaba de la media en hora. estos Es más, temas laborales es bueno capacitarnos porque muchas veces el trabajador conoce más que nosotros mismos en las estaciones de servicio y se siente un poco empoderado en lo que les comentan el trabajo exactamente, y si ella demás, ¿no? siempre habla, es que ustedes saben que yo tengo una hija con condición, pero es que usted sabe que usted debe cumplir con su horario de trabajo. Claro. Ujú. Sí, digamos ahí hay varios temas. Pues primero, señora Diana, pues para cualquier consulta particular, acá estamos en Face Petrol para que analicemos cada expediente y Sí, pues tampoco tenerle miedo al trabajador. De hecho, un poco a sí, veces le tenemos miedo a una demanda, le tenemos miedo a un sí. trámite, pero Ujú. realmente pues son unas normas, hay unos procedimientos que seguir y pues si se siguen adecuadamente, que es lo que estamos mirando el día de hoy, pues se puede realizar una desvinculación, un llamado de atención, una sanción a un trabajador. Sí, no, a ella se le han hecho llamados de atención, sanciones, pero pues ella el contrato se le vence en enero. Entonces, ya nos queda poquito. Sí, entonces digamos, está este periodo de estado de embarazo y hasta los 6 meses. Este es el Ujú. periodo de protección. Sí, Otra anotación que espero que tengamos otro espacio en Face Petrol para mirar específicamente este tema del embarazo porque sí, es muy frecuente realmente. sí, 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 señor. Listo. Vale. Ahí Muchas tenemos que gracias. mirar también, pues muchas veces cuando se nos comunica a nosotros como estaciones de servicio que la persona está en estado de gravidez o embarazo, nosotros también tenemos una responsabilidad de velar por la salud de la trabajadora. Sí, Pues, hay algunas actividades que no pueden realizar mujeres embarazadas, incluidos niños, y en el tema de estaciones de servicio allí se complica, porque realmente el cargo de operario, islero o bombero, pues es un cargo que de acuerdo a la ARL y al sistema de seguridad y salud, pues es un trabajo con un riesgo considerable por pues, el tráfico de vehículos, la riesgo de caída, el riesgo de que nos caiga algo y también la inhalación de sustancias químicas como lo es el combustible. Entonces, en estos casos es bueno asesorarnos. También en Petrol tenemos una ingeniería de seguridad y salud para mirar en qué casos podríamos retirar a la trabajadora de este lugar y reubicarla en otro puesto de trabajo. Entendemos y pues ya nos ha ocurrido, de hecho fue en este mismo caso de la semana pasada, que pues es una empresa con una sola estación de servicio y pues la parte administrativa está totalmente cubierta. Ahí hubo una dificultad porque no es fácil a veces reubicar a una trabajadora, sobre todo si está vinculada como operaria, porque no hay tantas actividades administrativas. Entonces, en todo caso, pues habrá que buscar de qué manera puede apoyar diferente en la isla y pues también ella tendrá que tener cumplir unos horarios correspondientes en la oficina administrativa, etcétera. Bueno, les comentaba, pues esta protección no significa que no pueda despedir a un trabajador. Sí lo puedo despedir con justa causa. Y con justa causa, a pesar de tener justa causa, requiero un permiso del inspector de trabajo o la autoridad correspondiente de este tema. Listo. Hay un parágrafo segundo que de hecho está aprobado, pero volvemos al asterisco. Este proyecto va solamente aprobado por Cámara de Representantes, falta el trámite por Senado y el resto, que pues habría que tenerlo en cuenta. Voy a leerlo. Parágrafo segundo, para la terminación de los contratos de las personas contempladas en los literales B, C, D y E de este artículo, que fueron vinculados, conociéndose su condición y si dicha circunstancia fue consignada expresamente en el contrato de trabajo, no se requerirá de la autorización contemplada en este artículo para terminar el contrato de trabajo con justa causa. Entonces, con el asterisco de que aún no es el final, si nosotros conocemos la calidad o alguna de las condiciones del trabajador, que obviamente tendrán que ser de la B a la E, la A pues no aplica porque no me puedo afiliar a un sindicato sin ser trabajador. Entonces, si yo conocía la situación de salud, de discapacidad, de embarazo o la calidad de prepensionado y lo dejé por escrito, yo puedo obviar esta autorización del inspector de trabajo para realizar el despido. Va otro asterisco. Entonces, muchas estaciones de servicio de pronto tienen la duda. Entonces, yo le puedo pedir a la trabajadora una prueba de embarazo para saber si sí o si no antes de firmar. Respuesta es no. No se le puede exigir a la trabajadora que traiga una prueba de embarazo, ni en las pruebas de preingreso se puede incluir una prueba de embarazo.
¿Cuál sería pues la consecuencia? Pues una violación de la intimidad y de la privacidad y también pues sanciones en el tema laboral que pueden repercutir en una demanda bastante gravosa para la estación de servicio. Entonces, únicamente pues digamos del caso de embarazo sería que libre y espontáneamente la trabajadora mencionara que está en estado de gravidez y pues se deje consignado por escrito en el contrato de trabajo. Bueno. Estos son los temas de estabilidad laboral reforzada. Vamos 3 puntos. Entonces, volvemos nuevamente a lo que sería cuáles son los contratos permitidos. Entonces, esta reforma lo que contempla es la mayoría de contratos o los contratos deben ser contratos laborales indefinidos. Ya analizamos pues los contratos de prestación de servicios y comerciales, las limitantes que tenemos. Y otra reforma que probablemente sí sea aprobada es sobre los contratos de aprendizaje. Los contratos de aprendizaje se firman en varios casos. El más común es en los practicantes del SENA o de institutos técnicos, o también se puede aplicar en profesionales universitarios que se vinculen a las empresas. Estos contratos de aprendizaje se firma un convenio entre la institución educativa correspondiente y la estación de servicio para pues, que se preste un servicio, se ponga un calendario de formación, se pongan bastantes planillas ahí, hay que llenar. Y pues el beneficio que tiene actualmente el contrato de aprendizaje es que únicamente no se tiene un salario como tal. El contrato de aprendizaje contempla lo que es una remuneración y la empresa lo único a lo que está obligado a pagar es salud y ARL. Digamos, este era el beneficio. No se tenía que pagar demás conceptos de Ella tiene que hablar, eso es con María acciones, José. demás. Yo eh, por mi lado no le veo problema, pero que lo hable con María José. Sí, que dice que por su lado no hay ningún hay un problema, pero que lo hable con entendido, María creo. José. ¿Tiene alguna pregunta? Bueno, cualquier momento pueden utilizar el chat o No. levantar la mano o activar el micrófono. Entonces teníamos este beneficio en los contratos de aprendizaje, pues un beneficio económico. Esta reforma laboral, pues, obviaría este beneficio. ¿Por qué? Porque, de acuerdo a la reforma laboral que está en trámite, estos contratos de aprendizaje serían contratos laborales a término fijo, con todas las prestaciones sociales, con todos los conceptos de planilla. Entonces, pues, se quita un poco el incentivo. Y pues no obstante, hay algunas empresas que de acuerdo a la cantidad y recursos económicos tienen obligatoria una cuota del SENA, pues a pesar de tener esta cuota SENA, ser un contrato de aprendizaje, en la práctica, pues ya deja un poco de existir y este contrato de aprendizaje se convertiría o esta vinculación de aprendices SENA se realizaría a través de un contrato laboral a término fijo. Bueno, vamos a mirar un poco también sobre el procedimiento para las sanciones. Actualmente pues hay una norma muy simple de lo que sería unas sanciones o los descargos. Esa norma está en el artículo 115 del Código Sustantivo del Trabajo. Digamos, era una norma bastante simple que únicamente contemplaba pues la citación a descargos, el acompañamiento sindical y pues posteriormente la sanción. Lo que sería esta reforma, pues esta reforma deja por escrito y legalmente cuál es ese procedimiento para aplicar las sanciones o el despido, lo deja bastante claro y pues digamos los pasos que están contemplados acá ya se tenían ya se tenían jurisprudencialmente en la actualidad, entonces deja algo de claridad. En este caso, pues también es otro de los servicios que se prestan en FEDISPETROL Colombia a los afiliados y es el rendimiento de descargos y el asesoramiento en llamados de atención. Este procedimiento, por la complejidad que tiene y lo extenso que es, pues es bueno tener un acompañamiento legal y pues en FEDISPETROL ya tenemos bastante experiencia en el tema. ¿Cuál es el procedimiento entonces para aplicar, bien sea un llamado de atención, una sanción de un retiro de días o el despido con justa causa, para cualquiera de los tres casos? Llamado de atención,
retiro de días o sanción en días y el despido con justa causa, pues son los siguientes 7 pasos. Entonces, los primeros casos, primeros 2 puntos, pues estarían a cargo de las estaciones de servicio con nuestra asesoría y del punto 3 en adelante, FEDISPETROL los elaboraría directamente. Entonces, lo importante es que antes de iniciar pues este proceso para poder asesorarlos, nos comuniquen cuál es la situación con el trabajador. Entonces, nos comunican faltas, cuáles son las causales, cuál es también la necesidad de la estación de servicio, si se quiere colocar un llamado de atención, la sanción o si se quiere empezar a buscar la justa causa. Nos envíen la carpeta completa del trabajador que contendría pues el contrato de trabajo, los llamados de atención previos y en el caso de alguna falta en particular, pues las pruebas que fundamenten esos errores, bien sea documentales, videos, fotografías, junto con el reglamento de trabajo de la estación de servicio y de la Cámara de Comercio. Estos son los documentos, nos los hacen llegar al correo de FEDISPETROL y pues así empezamos la asesoría con ustedes. Una vez revisemos los documentos, pues empezamos a asesorarlos para que la estación de servicio realice el llamamiento al trabajador. Entonces, al trabajador, paso 1, comunicación formal de la apertura del proceso a quien se imputan las conductas y la formulación de los cargos imputados. Entonces, al trabajador se le comunica que se está en un proceso sancionatorio y que se va a investigar las siguientes conductas. 2 puntos. Entonces, en las estaciones de servicio hay unas conductas muy reiteradas. Puede ser el contaminado de combustibles. Ese es muy frecuente dentro de los errores de operarios, que es tanquear un carro con gasolina. El incumplimiento de horarios de trabajo, la falta de respeto con compañeros de trabajo o jefes, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, estos cargos pues se nos comunican, se nos asesora, se le comunica al trabajador, la estación de servicio pues hace un llamado por escrito. ¿Se puede realizar por correo electrónico? Sí, que es otra duda frecuente. Cuenta y recordamos el contrato de trabajo que digamos, el trabajador deposita un correo electrónico, se le puede comunicar electrónico que pues se le investigación. Perfecto. Dentro de esta citación, entonces que vamos, es una comunicación sencilla realmente, una identificación del administrador o el dueño de la estación, una identificación del trabajador, una identificación de cuáles son las conductas que se le imputan y en otro lugar el llamamiento a descargos, que hace parte de los siguientes casos. Entonces, acá ya desde mucho antes se han comunicado previamente con FEDISPETROL y en FEDISPETROL podemos atender al trabajador en descargos de lunes a viernes en horario de oficina. Esta atención en descargos pues, se puede realizar presencialmente en las oficinas de FEDISPETROL o en virtualidad, pues de acuerdo a la disponibilidad que tengamos de agenda y la disponibilidad de la estación de servicio y del trabajador. Es importante que este horario pues lo consultemos con calma porque uno debe ser dentro del horario laboral. Es decir, si la estación tiene unos horarios o el trabajador tiene unos horarios de trabajo, pues es dentro de esos horarios de trabajo, dentro del turno, que se debe realizar descargos. Nos han hecho preguntas, ¿es más cómodo, lo podemos hacer un domingo, 9 de la noche o domingo 6 de la mañana? Pues si no hace parte de los horarios laborales del trabajador, pues no se puede tener este llamamiento de descargos. El llamamiento de descargos es siempre en horario laboral. Entonces, se le hace esta comunicación y se toma descargos. Los descargos, pues, ¿qué son? Una audiencia que se rinde, bien sea en la estación de servicio ante el empleador, ante el director de recursos humanos o ante el asesor jurídico correspondiente. La tercera vía sería el caso si lo hacemos a través de FEDISPETROL. Entonces, en esta audiencia, pues se llevan los siguientes pasos. El traslado de todas y cada una de las pruebas que fundamentan los cargos formulados, ¿no? Y la indicación de un término durante el cual el acusado pueda formular sus descargos, controvertir las pruebas en su contra y allegar las que considere necesarias para sustentar sus descargos. Entonces, durante esta audiencia,
comillas, audiencia en el sentido de se hace ante el empleador y el trabajador o el asesor jurídico y el trabajador. Se le muestra al trabajador, pues, estas fotografías. Mire, es que en este video se evidencia cuándo realizó el contaminado de este vehículo. O se evidencia en este video que usted está utilizando su equipo celular al lado del surtidor, pues afectando el tema de seguridad de la estación y su seguridad propia. Se le muestran estas pruebas, se le muestran también llamados de atención, la carpeta, etcétera. Se le da la oportunidad de que aporte otras pruebas, videos, etcétera. Y durante los descargos, pues es una audiencia en la cual se le hacen preguntas al trabajador. ¿Cuál es su horario de trabajo? ¿Ha habido algún incumplimiento? ¿Cuáles han sido los inconvenientes? ¿Cuál ha sido el llamado de atención? ¿Cuál es el procedimiento para el repostaje del combustible? Digamos, las preguntas varían de acuerdo a los cargos imputados. Entonces, ¿qué buscan estas preguntas? Pues realizar la investigación adecuada sobre la falta que se le imputa al trabajador y pues si es el caso, pues el trabajador reconocer la falta. Sí, he utilizado el teléfono en tal y tal día al lado de la estación. Sí, realicé un contaminado de combustible del vehículo tal. Y también dentro de estas preguntas se le deja un espacio al trabajador para que libremente pues deje consignados algunos descargos. Estos descargos pues son contenidos en un acta. Esa acta pues la elaboraríamos en Face Petrol en este caso y esa acta se le deja copia tanto al empleador como al trabajador. Entonces en el acta queda consignado pues cuándo se celebró esta audiencia o reunión de descargos, cuáles son las pruebas alegadas, cuáles fueron las preguntas formuladas, las respuestas y los descargos libres del trabajador. Una vez y con este implemento pues ya queda en manos de la estación de servicio del empleador pues cuáles son las medidas a tomar. Acá, pues, después de esta audiencia de descargos, en FacePetrol los asesoraremos para mirar, pues, cuál puede ser la posible sanción, si amerita únicamente un llamado de atención, si amerita un retiro de días o una sanción en días, o si podríamos configurar una justa causa de despido. Digamos, cada caso es muy particular. Y después, pues empieza este que es el pronunciamiento definitivo mediante un acto motivado y la sanción y la revisión de la decisión. Ahí está. Entonces, esta es un tercer documento. Nos vamos tres documentos. El primero de los pasos 1, 2 y en algunos casos 1, 2 y 3, en el cual se comunica al trabajador los cargos imputados y las pruebas. Vamos, otro documento eh, que es el acta de descargos que se elabora y el tercer documento pues sería ya la decisión como tal. Entonces, este documento se elabora dentro de la estación de servicio, también con nuestra asesoría, en la cual se le comunica que, de acuerdo al procedimiento llevado anteriormente, la citación y los indicadas, se evidenció un incumplimiento a la obligación de horarios de trabajo, error en el repostaje de combustible, convivencia con los compañeros y por lo cual, de acuerdo a la norma y al reglamento de trabajo, se le pone la siguiente sanción y pues se da de esa manera la sanción al final. Digamos, es este procedimiento que podríamos simplificarlo en 3 pasos o 3 documentos y pues que en la norma quedaría así en 7 pasos. ¿Cuál es la consecuencia de no realizar este procedimiento? Entonces nos dice el parágrafo primero. La pretermisión de este procedimiento torna el despido ineficaz. Entonces, si se despide al trabajador, así sea con justa causa, pero sin seguir este procedimiento, el despido es ineficaz. ¿Y eso qué significa? Que pues, el trabajador se reintegraría, es una obligación reintegrarlo al puesto de trabajo, pagarle los salarios que no se le dejaron de pagar, las indemnizaciones, y si se quiere despedir, pues se tendrá que hacer o sin justa causa o pues dependiendo de la situación particular del trabajador. Dentro de las normas, pues están unos parágrafos. Este dice, no tiene que ser agotado cuando se cumpla el numeral 14 del literal A,
que contempla el caso de las personas que ya han adquirido el tema de pensión, bien sea por invalidez o por vejez, entonces no es tan habitual. Y en el caso de un trabajador afiliado a un sindicato, durante estos descargos se debe realizar un acompañamiento por dos representantes del sindicato. Para nuestro caso, estaciones de servicio no son pues organigramas amplios, no es habitual tener sindicatos, pero cada empresa es muy particular y cada región también. Bueno, antes de pasar a la jornada de trabajo, no sé si hasta acá tenemos alguna duda, nos queda un tema más antes de hacer la autoevaluación. Correcto. Bueno, eh, terminamos entonces el último tema antes de nuestra autoevaluación eh, sobre la jornada de trabajo. Digamos, esta ya era pues una norma previa a la reforma laboral, pero pues se unifica dentro del Código de Trabajo, ya estaba la norma 2101 de 2021, en la cual pues se empezó a consagrar el tema de la reducción de la jornada máxima semanal laboral. Entonces, esta norma pues empezó teníamos una jornada de 48 horas semanales y el objetivo de la ley, de acuerdo a las reducciones que ahí quedan contempladas, pues se llegará a una jornada de 42 horas a la semana. Digamos, tenemos un inconveniente, nosotros las estaciones de servicio, como estaciones de servicio, muchas veces tenemos apertura 24 horas. De hecho, la mayoría de nuestras estaciones afiliadas tienen servicio 24 horas. Entonces, ahí hay una dificultad porque pues hay que hacer unos cálculos económicos para mirar cómo mantenemos ese servicio que muchas veces no es negociable tener 24 horas abierto. Entonces, empieza con lo que es la distribución de turnos. Por eso en el modelo que elaboramos en FEDISPETROL de contrato tenemos unos turnos que son variables. Entonces, esto le da la oportunidad al empleador y a la estación de servicio para que cada semana, cada día o cada mes se le informa al trabajador pues cuáles son los turnos que tiene que cumplir para que pues empecemos con esta prestación del servicio. Dentro de esos límites, pues respetando el límite de la jornada semanal, pues los turnos pueden ir desde las 4 horas continuas hasta las 9 horas, sin recargo de suplemento de horas extra cuando llegamos a las 9. Entonces, multiplicamos 9 horas hasta que nos dé el tope máximo legal, que actualmente vamos en 46 y llegaremos a 42 horas. Ese es uno de los casos, sumarle 1 hora más al turno de trabajo y pues llegar hasta el límite correspondiente de la semana, respetando claramente pues la hora de almuerzo y los periodos de descanso que ya no son habituales. ¿Qué pasa entonces también cuando, a pesar de tener esta distribución de turnos o haber ampliado el turno a 9 horas, no son suficientes para cubrir la semana? Podemos acudir a las horas extra. Entonces, en este caso, para poder tener horas extra, requerimos una autorización del Ministerio de Trabajo, o más que una autorización, es un registro. Entonces, este registro tiene varios requisitos, tiene varios documentos. Sobre este trámite también lo hacemos en FEDISPETROL, a los afiliados y externos. Con nuestra ingeniera de seguridad y salud en el trabajo, pues se hace una llamada, una investigación de cuáles son las horas extra que se necesitan, se miran los turnos y se requieren los documentos. Otra pregunta habitual, ¿esto se requiere tanto en Bogotá como por fuera? La respuesta es sí, en cualquier parte del territorio nacional, no importa si es un municipio, etcétera, se requiere realizar esta inscripción en el Ministerio de Trabajo. Entonces, ¿cuáles son los documentos para realizar esta autorización o tenerla? La solicitud por Edwin, qué pena lo interrumpo ahí en ese puntico apenitas. Así sean 2 horas extras semanales, hay que evidenciar el registro al ministerio. correcto.
Sí, digamos, es bueno tener la autorización. Realmente es más simple de lo que voy a exponer, pero pues, ¿cuál es el inconveniente? Entonces, primero de ellos, más allá del pago de la hora extra, porque con o Sí. sin autorización hay que hacer el pago de la hora extra. Si el trabajador sufre algún inconveniente de salud dentro de esa hora extra o un accidente de trabajo, el empleador es plenamente responsable de ese accidente. ¿Eso qué significa? Volvemos al punto de, pues, ¿cuál es la regulación de accidentes de trabajo? Esas enfermedades, ¿quién las cubre? La ARL. No las cubre Sí. la EPS, las cubre la ARL. Y pues Ujú. lastimosamente también tenemos una política empresarial de las ARL de no querer pagar o responder, ¿no? Sí. Entonces, ¿cuál es el inconveniente? Si tengo una jornada de 6 de la mañana a 2 de la tarde y voy a ampliar de 2 a 4, o sea, lo voy a ampliar 2 horas más, y de 2 a 4 en ese momento el trabajador se fractura porque se cae a nivel, Aló, sufre aló. una pisada de un camión. Cualquier inconveniente, accidente o enfermedad laboral, esa enfermedad o accidente causado dentro de esas horas extra que no tenían autorización son plena responsabilidad del empleador. Es decir, tendrá que pagar plenamente los datos de hospitalización y tratamiento del trabajador. Entonces, puede que trabajemos, puede que se le pague, pero en esos casos, por impedir este trámite, esa sería una de las consecuencias de no tener la autorización. Entonces, si es a una Mm. hora, 2 horas, es bueno contar con esta carta. Y pues para eso también tenemos, como les comenté en Fedis Petrol, nuestra ingeniería de seguridad y salud en el trabajo. Sí, porque yo tenía, pues, tenía Entonces, conocimiento que empieza era pues no esta pasar las solicitud, se 12 puede hacer horas. virtualmente y pues de la mano de la asesoría o presencialmente. Y los documentos pues son una carta de solicitud, el informe con los cargos y un certificado de la ARL. Entonces, este certificado pues sí requiere pues una solicitud a la ARL particular, cada una tiene su propio formulario y pues en ese formulario pues van bastantes temas, ¿no? Exigencias de carga física, evaluación de las horas extra, la carga física y psicosocial, existencia en la empresa de programas de vigilancia epidemiológica, se No, eso entregan, piden una serie de documentos ya, porque ya aquí con otras estaciones ellos tuvieron la visita y eso piden varios documentos. correcto. Sí, Entonces, en ese todo lo de aspecto, pues, gestión y batería de riesgo psicosocial, todo eso piden ellos. sí, cada ARL pues tiene su formulario para solicitar este certificado y pues ya con estos documentos pues se radica la solicitud. Claro, porque es que en las estaciones eso a cualquiera nos puede pasar que no llegue un promotor y el trabajador le toca doblarse. Sí, O a claro, alguien se enferme y le tocó pasar de largo. Entonces, ninguna estación con ningún trabajador estamos excepto de que tenga horas extras, 2, 3, 4, 8 horas extras. claro. Digamos ahí el límite pues son 12 horas semanales adicionales que se tienen con horas extra. Siempre pues es recomendable pedir pues una autorización así de extensa para que quede pues la posibilidad de hacer esto. Y pues volvemos al tema de tener un contrato laboral por escrito, en el Sí, cual quede la facultad de la estación de servicio programar diario, semanal o mensual el turno del trabajador. sí, acá se Entonces, con organizan eso, los cuadros quincenales, pero por eso te decía, sí, porque cada trabajador de pronto en la semana haga 1 o 2 horas extras, debo pedirla porque es que ellos no superan correcto. ni siquiera las 12 horas en el mes, las 12 horas extras en el mes, y tenemos contemplado que son 12 horas en la semana, siempre y cuando el trabajador no supere las 12 horas extras semanales, pero un trabajador no la supera, entonces realmente no me es claro, o sí lo debo pedir o no lo debo pedir porque no está Sí, superando las 12 horas. desde cualquier periodo, sí, se requiere la autorización. ¿Cuál es la única excepción para no tener autorización? Cuando es por fuerza mayor. Ejemplo, un terremoto o en Barranquilla, cada rato pues sale una quebrada desbordada y se requiere Mm. sí o sí la presencia del trabajador en horas extra. En esos casos de fuerza mayor, no se requiere autorización. Pero pues para estos casos que son habituales de la estación de servicio, como es cubrir incapacidades, cubrir un turno, cubrir un compañero que llegó tarde, una enfermedad,
En cualquier caso de estos habituales en las estaciones de servicio, es necesario pedir autorización. Entonces, la respuesta a la pregunta, señora Diana, es sí. Listo. Sí. Edwin, qué pena, ¿Segura? tenemos una pregunta de la EDS Disnal Argelia. Claro. Una pregunta, claro, ¿por chat o por micrófono, como guste? Escuchamos la pregunta de la EDS Disnal Argelia. Sí, sí, ¿gusta encender el micrófono? Ah, no, O que ya se resolvió, ya la correcto. resolvieron. Listo, pues nos hemos excedido un poco del tiempo. Vamos a realizar una autoevaluación de lo que hemos visto el día de hoy y pues nosotros en Face Petrol pues estamos a su servicio. Entonces, cualquier tema de estos que ya hayamos tocado, cualquier tema laboral o jurídico del que ustedes deseen recibir capacitación, pues es bienvenido. Nosotros preparemos una capacitación. También si ustedes requieren que vayamos a su estación de servicio a capacitar al administrador o alguna charla con los trabajadores de este u otros temas, estamos a su servicio, nos comunican a través de nuestro correo o número y pues tomamos una agenda para proponer. Seguramente del tema laboral, pues queda pendiente examinar a fondo pues el tema del embarazo, es un tema muy frecuente. Examinar el tema del reglamento de trabajo, qué es lo que contiene un reglamento de trabajo, el tema de datos personales y también pues estará ya pendiente, está ya programada para tener dentro de la lista de capacitaciones el cómo atender una visita de una entidad de control, superintendencia, ministerio, secretaría, cómo se llena un acta, qué documentos nos deben pedir, etc. Entonces, vamos a realizar primero pues un ejercicio antes de terminar esta sesión, un ejercicio de autoevaluación. Son 5 preguntas cortas, debido a que hoy tenemos bastantes invitados, no podemos participar todos a través del Kahoot, entonces voy a reproducir las preguntas, son 5 preguntas, y vamos a responder en el chat cuál es la respuesta adecuada. Entonces, una vez finalice el tiempo de la pregunta, miramos qué han respondido ustedes en el chat y verificamos pues cuál es la respuesta adecuada. Entonces, vamos a activar acá el tema de preguntas y empezamos. Entonces, eh, tenemos listo entonces acá el set de preguntas y recuerden, entonces vamos a responder a través del chat de Zoom. Vamos a hacer la respuesta de estas preguntas. Entonces, primera pregunta sobre el contrato laboral. ¿Cuál de los siguientes no es un contrato laboral? Entonces tenemos 4 opciones para que respondan a través del chat de Zoom. ¿Cuál de los siguientes no es un contrato laboral? A, el término fijo, B, término indefinido, el contrato de aprendizaje o el contrato de prestación de servicios. Entonces, a través del chat de Zoom, pueden escribir cuál es la respuesta que consideran del punto. Entonces, pues, ¿cuál es la respuesta adecuada? Para los que respondieron, algunos ya me respondieron por privado. Entonces, ¿cuál es la respuesta adecuada? El de prestación de servicios. El contrato de término fijo, el contrato indefinido son contratos laborales y el contrato de aprendizaje, como lo vimos hoy, pues se va a convertir también en un contrato laboral. Entonces, segunda pregunta. ¿Cuál de los siguientes no es un requisito para sancionar a un trabajador? Entonces, son 4 opciones. ¿Cuáles no es un requisito? Entonces, formular los cargos imputados. Respuesta A. B, el traslado de pruebas. C, encuesta a los compañeros de trabajo. Y D, la oportunidad de dar descargos.
Entonces, C, la encuesta a los compañeros de el trabajador no es un requisito para sancionar a un trabajador. Los otros sí. ¿Formular los cargos imputados? Claro que sí. Se le tiene que comunicar cuál es la investigación, cuáles son las pruebas. El traslado de pruebas, bien sea en audiencia o por escrito, se deben compartir los videos y la oportunidad de descargos se debe realizar. Realizar una encuesta a compañeros de trabajo no es un requisito del tema. Listo, vamos a la tercera pregunta. Es de 5. Entonces, la pregunta es de verdadero o falso. ¿Puedo despedir con justa causa a una trabajadora embarazada con permiso del inspector de trabajo? La pregunta, ¿puedo despedir con justa causa a una trabajadora embarazada con permiso del inspector de trabajo? Bueno, entonces veo varias respuestas diferentes y por eso pues les comenté, creo que sería bueno traer una capacitación únicamente de este tema. La respuesta es verdadero. Entonces, ¿por qué? Eh, La estabilidad laboral, pues cubre, lo que hace es anular, por ejemplo, el periodo de prueba, eso sí lo hace. La estabilidad, pues, ¿qué nos pretende? Que se siga un procedimiento especial para despedir a un trabajador, pero no implica que no lo pueda hacer. ¿Cuál es el procedimiento especial en este caso para las mujeres embarazadas? El primero es con justa causa, es decir, se siguió el procedimiento sancionatorio y se demostró que tiene una justa causa para despedir. Primer requisito. Y segundo requisito, pedir el permiso al inspector de trabajo. Entonces, con estos dos requisitos, sí puedo despedir a la trabajadora. Entonces, la respuesta acá es verdadero. Sí puedo despedir con justa causa a una trabajadora con permiso del inspector de trabajo. Listo. Vamos a la pregunta 4 de 5. ¿El contrato laboral a término fijo debe constar por escrito? ¿Verdadero o falso? Pueden responder a través del chat de Zoom. Entonces ya empezamos a responder. ¿El contrato laboral a término fijo debe constar por escrito? ¿Verdadero o falso? Listo. Entonces, ¿cuál es la respuesta correcta? Verdadero, correcto. Si el contrato no queda por escrito, se toma que es un contrato a término indefinido, sin término. Y pues para poder tener un plazo de meses, años, etcétera, se requiere que quede por escrito. Y vamos, creo que nos queda una pregunta, 5 de 5. La ley 2101 de 2021 contempla una reducción de la jornada laboral y por ende las horas semanales quedan con el límite de 48 horas semanales, 42, 44 o 46. Entonces, ¿cuál es el objetivo final de la ley? Entonces, la ley 2101 contempla una reducción de la jornada laboral y por ende las horas semanales quedan con el límite de. Entonces, al final del periodo de la ley, entonces quedan con 48, 42, 44 o 46. Bueno, tanto esta como la anterior la tuvieron bien. Al final del periodo legal, pues se tendrá una reducción de hasta 42 horas semanales. Entonces, con esto les agradezco a todos su participación, la colaboración también logística de Fedispetrol y les dejo nuevamente los datos de contacto del área jurídica, del área de Fedispetrol. Pueden comunicarse a fedispetrol@hotmail.com y si es un tema jurídico en particular, este es mi correo electrónico y mi número de teléfono para cualquier adicional. No sé si hay alguna pregunta, creo que don John activó micrófono. ¿Algún otro adicional? Bueno. Entonces, por mi parte, agradecerles nuevamente por el espacio. Nos tomamos un poco más de lo pensado. Vamos hora y media. Y pues seguiremos con el calendario que anunció don Adrián. No sé si allí está conectado don Adrián.
Edwin, muchas gracias de verdad, muchas gracias a todos por su asistencia, por su participación. Claro que sí, como les comentaba al principio de la charla, la otra semana también vamos a tener otra charla de valores agregados para nuestras estaciones de servicio. Titula El negocio de los combustibles en tiempos difíciles, y más que todo vamos a hablar de estrategias y alternativas que podemos aplicar las estaciones en estos momentos en que la economía y la situación está tan complicada. Entonces va a ser bastante interesante. A los diferentes grupos enviaremos las invitaciones, los links de conexión. De antemano hacerles nuevamente la invitación, que vayan a ir desempolvando el reglamento interno de trabajo. Va a tener muchas, pero muchas modificaciones más de las que ya ha tenido, porque de hecho el contrato de trabajo se tiene que hacer en base a lo que está establecido en el reglamento interno de trabajo de cada estación, y este debe ir acorde a la norma. Entonces, la invitación a que utilicen los servicios de la federación, tanto jurídicos, ambientales, el sistema de gestión y salud. Por mi parte, en lo que esté al tema de contable, financiero, aunque también manejo otras ramas. Para todos ustedes, pues soy administrador de estaciones de servicios, sé cómo se maneja el tema, por consiguiente ni más faltaba. Creo que ya muchos tienen mis datos, y si no, pues con Diana, con Claudia, me pueden ubicar. Una última cosita para todos, y Edwin, hacerle la invitación a todos nuestros afiliados a que por favor revisemos muy bien la carpeta de los documentos básicos de un establecimiento de comercio. Casualmente, mientras estábamos acá en la capacitación, por interno estaba atendiendo una llamada de uno de nuestros afiliados, en la cual le iban a sellar o están en ese proceso por no tener SAICO y ASIMPRO, un documento que relativamente es muy fácil de sacar, pero que no lo teníamos, y la Policía Nacional está facultada en hacer un cierre temporal hasta de 10 días por no tener alguno de los siguientes documentos: Cámara de Comercio, certificado de Atsaico y Asimpro, concepto de bomberos, concepto sanitario y uso de suelos actualizado. Entonces, nuestra invitación es para que lo revisemos, a los que nos hagan falta cuanto antes ir a sacarlo. Viene un año de muchas sanciones, de muchas multas. Para nadie es un secreto que con la reducción en el presupuesto que se hizo en el gobierno nacional, la mayoría de las entidades de control van a tener que acudir a las multas y las sanciones como medio de subsistencia, y pues lo ideal es no quedar comprometidos en este tema, porque aparte de que es dispendioso, por ejemplo, con el tema de Secretaría de Salud o con el tema de Superintendencia, que se está volviendo dispendioso, las sanciones por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio son bastante altas. Y pues todos los entes de control lo van a empezar a aplicar. Nuevamente, muchas gracias por su asistencia, y estamos en contacto. Edwin, muchas gracias. Muchas gracias, don Adrián, muchas gracias a todos y esperamos vernos nuevamente en otra capacitación y en las asesorías que estamos brindando todos los días desde Face Petrol. Entonces, muchas gracias a todos por el espacio, me desconectaré. Hasta luego a todos. Buen día Gracias, para todos. gracias.